Ahí, ahí sí, ya. Retomo, puede que el producto no tenga el mismo sabor que el natural y ya ahí hay una alteración. A veces cosa de percepción nomás, porque es muy similar. Pero esa es la finalidad o esa es la vida útil de un alimento, cuando logra mantener todas estas características y estas condiciones. Entonces, lo primero era que un alimento debía tener las propiedades nutricionales, sanitarias y organolépticas. Aparte pongan, la cadena de frío repito, la cadena de frío es un conjunto de etapas en las que se mide la temperatura repito, es un conjunto de etapas en las que se mide la temperatura de los alimentos para asegurar que es un alimento inocuo. Es decir, seguridad alimentaria. Resumo, cuando yo hablo de un alimento inocuo o hablo de una seguridad alimentaria, estoy asegurando, estoy confirmando que aquí se realizó una cadena de frío. ¿Ya? Cuando yo hablo, no, este alimento es inocuo, yo estoy asegurando que hay una cadena de frío detrás de él. Y si hablo de, aquí hay seguridad alimentaria, es que también estoy asegurando que no solo se mantuvieron las temperaturas que correspondían en todo el proceso, sino que además se aplicaron todas las normas sanitarias para que ese alimento esté absolutamente comestible y asegurando que no es portador de ninguna enfermedad, que no va a desarrollar en mí ninguna enfermedad. De eso se trata la seguridad alimentaria y de la inocuidad del alimento. ¿Ya? La seguridad de que fue elaborado, transportado, almacenado bajo todas las condiciones que se exigen para que no desarrollara ningún tipo de microorganismos causantes de enfermedad. ¿Sí? La palabra de inocuidad y de seguridad alimentaria, linda. Otra alumna más. La Vane me agregó una alumna más al grupo. Bienvenida. Entonces, eso me asegura esta inocuidad alimentaria, esta cadena de frío y la seguridad alimentaria. Hoy en día se habla mucho de esto. Más adelante en las otras clases vamos a ver por qué surgió esto de la seguridad alimentaria y de la inocuidad, pero lo vamos a ver en profundidad. Porque muchos años atrás, pues se cocinaba nomás. Nadie se preguntaba si este alimento es inocuo, es seguro. No, existía eso. Se cocinaba nomás y se alimentaba y se vendía. Sin a veces muchas restricciones ni muchos reglamentos. Hoy en día tú quieres incursionar en esta área de la alimentación en forma legal, estoy diciendo,
y los requerimientos son, ni te cuento, que de repente te dejan con las puras ganas nomás de incursionar en esto, de establecerte, porque de verdad sus requerimientos son muchos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, son correctos. Ahora, que no se apliquen siempre, que encontremos gente que vende alimentos en condiciones deplorables, bueno, ya es otro tema, otro cuento. Entonces quedó claro lo que es la cadena alimentaria, lo que es la seguridad alimentaria. Ya. Para que esto no se rompa, al igual que cuando vimos la cadena de higiene, tenemos que tener un buen tipo de almacenamiento. Y aquí vamos a conversar un poco antes de que escriban y yo les diga. Y ahí hay otro integrante más de clase. ¿Ah? El chiquitito de la Carlita se nos incorporó ahí. Le explico. Más que explicarle, quiero preguntarle primero, para que lo entendamos. Si, Nati, ¿te incorporaste o solo con audio? No, parece que era el audio para escuchar que me había dicho. Sí. Ya. Sigo entonces con Jenny. Cuéntame tú, Jenny, cuando vas a comprar la verdura o la mercadería, cuando tienes oportunidad de ir a comprar mercadería y llegar con ella para una semana, para 15 días, para el tiempo que sea. ¿Qué habitualmente haces cuando empiezas a guardarla? O sea, separo todo. Es que tengo la costumbre de que lo que voy a comprar siempre lo limpio. ¿Ya? Y lo voy separando y lo voy organizando al tiro donde tiene que ir. Donde tiene que ir. Y cuando tú los vas guardando donde tiene que ir, pensemos en mercadería. ¿Cómo lo haces? O sea, yo separo lo que arroz de los fideos, la salsa de tomate las dejo en un pocillo, la verdura aparte, lo que es carne igual la dejo aparte, no lo junto nunca. Ya, bien. Pero cuando estamos hablando de productos secos, por ejemplo, ya llegaste con fideo, como dice, con azúcar, con arroz, con conserva. ¿Qué? ¿Va y lo tiene un mueblecito donde guarda esa mercadería? Una despensa. Una despensa tiene, ya. ¿Y dónde coloca eso? Sobre lo que ya tenía, por ejemplo, si te quedaban tallarines, si te quedaba arroz, ¿qué haces? O sea, lo anterior lo saco, meto lo nuevo y después coloco lo de anterior encima. Hay diferentes sistemas de almacenaje, ¿no? O sea, de almacenamiento. Arlen, ¿tú cómo lo haces cuando llegas con verdura fresca a tu casa y te quedan todavía verdura en el refrigerador? Es que voy a comprar como cuando ya se me acaban, entonces nunca guardo, Ya, va nunca me comprando queda. a medida que va necesitando. Sí. ¿Ya? No tiene como un stock guardado ahí, no. Compras de... No, Ya. Ángela, no está Ángela ahí. Vamos entonces con la Vane, pues. Vane, cuéntame, ¿cómo lo haces tú? No puedo activar el audio. Ahí sí te escucho, Vane. A ver. ¿Vane? Ah, no, ahí no te escucho, no. Ahí sí, ¿Me escucha ahora? ahora sí, Ya. mamá, sí. Que a mí no me sale como que activo el micrófono. Ya, ahí sí. También saco lo que ya me quedó de anterior, si me quedó un paquete de fideo, un paquete de arroz, y guardo lo que traigo nuevo y dejo lo que ya estaba desde antes al comienzo para poder ocuparlo al tiro, que igual es como el orden que se supone que para ocuparlo primero que ya tenía. Bien, bien. Carlita, ¿tú haces lo mismo? Lo primero que entra es lo último que sale. Así lo hago yo. Ya.
Lo primero que entra, Es lo último que sale. Porque cuando voy comprando, yo llego con la mercadería y esa es la nueva, se supone lo que llegó. Entonces tengo de la otra, esa la saco y la voy metiendo en la otra. Y ocupo lo que ya tengo. ya, con la conversación que he tenido aquí, con las consultas que le he hecho a ustedes, la gran mayoría, o por lo menos con los que hablé, ¿no es cierto?, aplican un sistema que se llama en la industria FIFO. First in, first out, como dijo Carlita, ¿no es cierto? Lo primero en entrar es lo primero en salir. O sea, voy rotando, voy sacando lo que ya estaba en stock y voy guardando más adentro lo que viene llegando nuevo. Pero ojo, cuando esto es en conserva principalmente, vale la pena revisarle la fecha a la que tengo y a la que viene llegando. Porque a veces si lo compro en distintos establecimientos, a veces lo que estoy comprando recién tiene fecha de vencimiento más pronta que lo que yo tenía guardado, ¿no? Entonces hay que estarlo siempre revisando. Pero sí, bien, lo hacen bien, y cuando llegan con la verdura, obviamente es lo mismo. Si llego con zanahoria y tengo zanahoria, primero ocupo las zanahorias que me quedaban y después voy sacando la otra. Y ayer hablamos de cómo ayudamos a mantener las verduras refrigeradas sin congelar para que tuvieran más vida útil, ¿no es cierto? Le podíamos poner un cartuchito de papel o toalla Noa de esa más barata para que vaya absorbiendo la humedad y los mantenga siempre frescos. Esa es la idea, ¿no? Y una bolsita en lo posible, si usábamos las bolsas tipo Ziploc, porque las de las fajitas y todo eso no sirven y son exactamente igual. Teniendo en cuenta que cuando utilizo esas bolsitas, antes de cerrarla, tengo que tratar de sacar, aplastarla y que salga todo el aire posible, que quede lo más planita posible. Y así evitamos mermas, pérdidas, que después tendríamos que ir al tarro de la basura, y pérdida de plata, obviamente. Bueno, las empresas hacen lo mismo, ¿no es cierto? Hay que estar siempre pendiente de lo más antiguo, de lo que va a vencer primero, para ir ocupando eso y guardando la mercadería que llega más atrás en la estantería para que sea sacada a continuación. No sea lo primero, no sea lo primero que sale. Y cuando el establecimiento es grande, eso lo hace ¿quién? Un encargado de bodega, que además de esa función tiene la obligación de llevar un control, un stock de la mercadería existente y un control de la mercadería que va saliendo, con algún tipo de donde quede registrado, ya sea computacionalmente, en tarjeta, en un cardet, es decir, es más simple, más sencillo en un cuaderno, a veces cuando es chico, ¿no es cierto? Una fuente de soda chiquitita en un cuaderno van anotando lo que les va faltando porque se ha gastado lo que tienen todavía. Eso es llevar un control de bodega, de almacenaje, un inventario, el tener inventariado el material disponible para trabajar. Uno lo hace en la casa, uno va al supermercado cuando puede, cada 15 días, una vez al mes, toda la semana, va a depender de las lucas y de la disponibilidad de tiempo. Y va comprando así, o a veces va comprando más al día a día, pero cuando tengo la oportunidad de comprar y guardar, obviamente siempre va a ser más aconsejable porque se sabe que siempre invertir en mercadería no perecible es un ahorro, porque si yo voy a comprarla 10 días más, a veces en una semana diferencia, ya me encuentro con precios nuevos y que han subido un porcentaje en relación a lo que yo compré. Pero ahí eso tiene que ver también con el poder adquisitivo que en ese momento yo tenga. Ahora, los inventarios en la empresa se hacen comúnmente una vez al mes. Se lleva un control de lo que hay en stock, de la mercadería disponible y de lo que hay que reponer. ¿Y cómo se hace? Mezclando dos sistemas.
el ir comparando físicamente, visualmente de lo que hay con las facturas o con las notas que tiene el bodeguero, ¿ah? El control que ha llevado en forma interna la persona que está a cargo del bodeguero. Y el bodeguero en algunos lugares es una persona establecida y que cumple solo esa función, y en otros lugares más chicos es una persona que se le designa por turno encargarse de la bodega. Por eso ustedes tienen que tener una noción más o menos de lo que es el almacenamiento y bodegaje, porque si en el momento de buscar una fuente laboral le designan esta función por una semana o este mes tú vas a estar a cargo, sepan más o menos, no es que se manejen al 100% en esto, chiquillas, porque para eso hay cursos especiales de bodegueros, pero aquí tienen que tener una noción de cómo es el funcionamiento, de cómo se hace ese cambio de mercadería y cómo se mantiene el stock vigente. En estanterías con ciertas características que vamos a detallar, pero conversar el otro día con, me parece que es Vanessa la que hace cosas de repostería, Vane, que de repente confundo mucho a la Vane con... No, con otra chiquitita, espérate. Vane, ¿estás ahí? Yo hago la repostería, señora Martita. ¿Quién la hace? Muriel. Muriel, contigo era con quien tengo de repente una confusión. El caso tuyo, porque cuando conversamos aparentemente tú eres la única persona que se dedica a hacer productos para vender hasta el momento. Eso es lo que saqué yo de la conversación que tuve con ustedes al principio. Entonces, Muriel, que está constantemente haciendo productos para vender de repostería. Cuando tiene unas luquitas, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer ella es abastecerse de mercadería. Porque sabe, como decíamos, que ese precio va a variar rápidamente. Ahora ni hablar, lo de repostería en estos tiempos está carísimo, ¿no es cierto? Todas las cosas más específicas, el chocolate, las cremas, tienen un valor altísimo, han subido demasiado. Entonces, le conviene tener ahí. Y ella tiene que tener un stock y tener un control, porque ahí lo va a hacer ella misma y en un cuadernito puede hacerlo, ¿cierto? Tengo tanta crema, me quedan tanta harina, huevo, y así va a ir controlando. Ese es el control que uno puede hacer en forma casera, pero que igual se hace a un nivel mucho más grande, en forma de cocinas, de casinos grandes. Es como comparábamos recién con el video que vieron, ¿no es cierto? En esos lugares hay como piezas donde se guarda la mercadería congelada o refrigerada, y en mi casa tengo el congelador y con suerte tengo una congeladora aparte, así que puedo disponer de esa. Esa es la proporción, pero el sentido del control es el mismo. Saber lo que tengo, saber lo que habitualmente gasto y saber qué tengo que comprar para reponerlo. Cuando uno comienza un emprendimiento, tiene que tener claro y ordenado esto, porque si no el emprendimiento nunca va a funcionar. Yo elaboro estos productos, al principio no tengo mucho capital, al principio estas van a ser mis ingresos, no toco esa plata, sino que reinvierto en mercadería para tener un capital disponible. ¿En qué? En plata no necesariamente, en mercadería. En este caso, ¿qué tendría que ser? Todos los insumos que puedo comprar de repostería que no son perecibles y además todo lo que necesito para transportar esas elaboraciones, que tienen que ver con caja o tienen que ver con bandejas plásticas, con tapas, dependiendo de lo que yo venda, ¿ya? Pero ese es mi stock, esa es mi cantidad de cosas. Cuando yo estoy en mi cocina, simple mortal, ¿no es cierto?, dueña de casa, yo también tengo que tener un control. Cuando voy y saco un azúcar para vaciarla en el contenedor que habitualmente tengo, digo, uy, no me queda más azúcar, esta es la última. Ya sé que tengo que en la próxima compra, si tengo la disponibilidad económica, comprar azúcar. Lo mismo ocurre cuando saco la última botella de aceite
o con la harina, o con los tallarines, tengo que llevar un control, porque si no, yo voy a decir, mañana voy a hacer tallarines con salsa, y me confío en eso. Y al día siguiente voy a hacer tallarines y me encuentro que no tengo la cantidad suficiente o que no tengo nada. Entonces, tengo que cambiar el menú y hacerlo en relación a lo que yo tengo disponible en el momento, o tengo que partir a comprar al negocio de la esquina, donde obviamente voy a pagar un precio más alto que el que pagaría si tengo la oportunidad de comprarlo en una oferta, en el supermercado, en otro lugar que yo pueda abastecerme a más bajo costo. Esos son los costos de no tener un control, ¿cierto? El comprar en el momento, por una necesidad urgente. A lo mejor yo compro la bandeja, o entre paréntesis que han subido los huevos. Ayer vi en las noticias que podían estar llegando hasta 400 pesos un huevo. Ya, es como demasiado. Pero ya, pongámonos ese caso, ¿no es cierto? Yo tengo que comprar porque tengo que entregar un queque. Y me encontré con que no tenía margarina o me faltaron 3 huevos. Y comúnmente yo compro la bandeja de huevos y el valor del unitario me sale 150 pesos, y al ir a comprar a la esquina ese mismo huevo me lo están cobrando a 200 o a 250 pesos. Me tiene que doler el alma cuando tengo que hacer eso, porque eso es parte de mi utilidad. Entonces estoy bajando el porcentaje de utilidad que me va a quedar si yo ando comprando así en el momento y apurada en lo más cercano a mi domicilio. A veces tengo que hacerlo porque no he tenido la oportunidad de invertir en mercadería y otra situación. Pero aquí estamos hablando de la posibilidad que tengo de abastecerme de mercadería al más bajo costo que pueda encontrar. Para eso tengo que cotizar, porque yo me estoy dedicando a esto. Entonces, mientras yo más ahorre, más aumenta mi porcentaje de utilidad. Si compro en el momento, en lo más cerca a mi domicilio o donde pueda, obviamente gran porcentaje de esa utilidad va a disminuir. Entonces, por eso llegamos a este módulo que es el que vamos a ver ahora, que luego de conservar los alimentos, tenemos que ver cómo almacenarlos, cómo conservarlos para que estén en buenas condiciones y alargar su vida útil. ¿Ya? Vamos a poner ahí, tomen un poquito de apunte, por favor. Tipos de almacenamiento. Son los lugares destinados a almacenar de la mejor forma posible para que conserve sus características y tenga mayor alcance en la cadena de valor. Tenemos que ver cuáles son los más indicados. Señora Martita, Y mi amor, ¿puede repetir después de cadena de valor porque se quedó pegadita y no sé qué continúa? ya, quiero te digo, hijita, un momentito. Dije que para que conserve sus características y tenga mayor alcance en la cadena de valor, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los más convenientes. Tenemos que ver cuáles son los más convenientes
dependiendo las necesidades. Y aquí quiero explicar una cosita. Si yo me dedico al rubro de la repostería, mis necesidades de almacenamiento van a ser distintas a que si yo me dedico a vender colaciones, ¿cierto? Porque voy a necesitar un lugar físico donde se mantenga la mercadería seca, ojalá con baja iluminación, y en el refrigerador no es tanto lo que yo necesito. Pero si yo vendo colaciones, voy a tener que tener más disponibilidad de un refrigerador, o si es lo posible, de una conservadora, si tengo oportunidad de comprar mercadería de carne por piezas más grandes, más volumen. Entonces, a eso se refiere cuando uno tiene que ver cuál es el mejor lugar dependiendo para lo que yo lo necesito, o para cuál es mi rubro, mi requerimiento, ¿ya? Dijimos que el otro día le preguntaba yo también a Muriel, desde que apareció en el comercio, ¿no es cierto?, esta ley de oferta y demanda, que antes tampoco conocíamos mucho de eso, se hizo cada vez más necesario que existiera esto de tener guardada mercadería para un requerimiento en especial. Antes era como muy poca la gente que se dedicaba a hacer productos en su casa, ya sea de repostería o de vender alimentos preparados, que lo que se ve hoy en día, por distintos motivos. Pero yo creo que el principal motivo era una necesidad que surgió en estos tiempos de pandemia, de reinventarse y de buscar la forma de tener ingresos, una tendencia hay que puedo ahora promocionarme a través de las redes sociales, cosa que antes no existía. Yo podía ofrecer lo que yo hacía a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, principalmente con el método de boca a boca. Pero ahora con esto de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, se me amplió la posibilidad de venta y trabajar desde la casa. Está relacionado con mucha gente que no salía a trabajar, como en el caso de varias de ustedes, porque tienen niños chicos, porque no tenían cómo dejarlo, que los cuidara, y porque si buscaban una persona que se hiciera cargo del cuidado de sus niños, a la larga se iba toda la plata que yo ganaba saliendo a trabajar afuera en pagar a una persona. Entonces surgió esta nueva modalidad de que puedo hacer cosas en mi casa y puedo venderla promocionándome a través de las redes sociales, ¿sí? Y que son artesanales. Llegó un momento también, fíjense esto, principalmente en la parte de repostería, en que la gente como que se aburrió ya de ese sabor de productos industrializados que no están muy relacionados con los productos caseros. Y entonces tuvo una instancia de empezar a volver como a reiniciarse con los sabores y a buscar todo lo que es elaboración casera, consciente, como decíamos ayer o antes de ayer, de que esas preparaciones de forma casera siempre van a tener un valor mayor que si yo lo compro en el supermercado o en una pastelería. Porque aquí son preparaciones personalizadas, ¿no es cierto? Van a ser elaboradas para esa persona en especial. Y no están industrializadas y elaboradas en línea y con alimentos ya preelaborados. Si voy a las tortas, por ejemplo, de un supermercado, a la parte de pastelería, ¿con qué se hacen? Con premezclas. No hay la elaboración casera. Entonces el maestro le traen ahí las premezclas listas para los bizcochuelos y solamente le agrega los huevos y lo echa a la máquina y luego al horneado. Pero ese sabor de ese bizcochuelo es muy distinto al
el bizcochuelo que podría preparar en la casa una persona que se dedica a este rubro. Lo mismo ocurre con un sinfín de otras preparaciones. Siempre hablo de la parte de repostería porque es la parte a la que uno tiene más acceso a darse cuenta las diferencias que hay. Hablábamos de las tartaletas que uno ve en vitrina, cubiertas con fruta, y las ve brillantes, bonitas, apetecibles. Yo le decía, supieran que esa tartaleta tiene más de una semana elaborada y que después que se hizo, se selló con un líquido pastelero para que siempre se vea brillante, bonita, apetecible, pero que de fresca no tiene mucho, salvo que el establecimiento tenga una rotación muy continua, pero que en general no ocurre así. En cambio, la persona que hace tartaleta en su casa y que por el WhatsApp o por el Facebook o por una llamada telefónica, una persona la llama y le encarga, sabe que va a elaborar esa preparación por encargo para ella, que no está haciendo 10, 15, 20 tartaletas a la vez, salvo que tenga esa cantidad de pedidos. Ya, entonces, dependiendo del rubro a lo que yo me dedique, sea en mi casa o sea en un trabajo, va a ser las necesidades que voy a tener del lugar de almacenamiento. Y dijimos que desde que comenzó en el comercio esta ley de oferta y demanda, se incentivó a la necesidad de tener en stock la mercadería. Porque yo no solo estoy preocupándome de tener la mercadería, sino que tengo que tener la necesidad de abaratar costos para que pueda hacerle la competencia a las otras personas que están ofreciendo lo mismo que yo. Hoy en día uno ve en las noticias, en todos estos lugares recreacionales, en el litoral, un restaurante pelea con el otro, ver quién está ofreciendo el ceviche más barato o el costillar de cerdo, y eso, todo eso tiene un trasfondo. O sea, ¿cómo va a bajar costo esta persona habiendo comprado en cantidades, si le es posible, la mercadería y teniendo guardado con anterioridad, porque obviamente compró a precios más baratos? Cambio, aquella persona que no tiene por haberse motivo las capacidades de comprar con anterioridad y va comprando semanalmente o el día a día, difícilmente va a poder competir con los precios de esa otra persona que tenía un capital inicial para invertir. Entonces, cuando yo tengo un capital, busco las mejores condiciones para ese alimento, conservarlo y darle una vida útil lo más posible, el mayor tiempo posible. Entonces dijimos que existen gran cantidad de almacenamiento y que eso va a estar relacionado con mis necesidades. No es lo mismo, ahí continuemos anotando, por favor. No es lo mismo almacenar alimentos que implementos deportivos. O los materiales de un salón de belleza. Cada lugar debe poseer características distintas. Y las recomendaciones de manejo propias Perdón, ¿me lo repite de nuevo, por favor? Sí, mijita, y las recomendaciones
de manejo propias para cada alimento. O materia prima. Ya. ¿Vamos bien ahí? Ya. Por ejemplo, los alimentos los agrupamos por grupos teniendo en cuenta sus cualidades perecederas. Sus cualidades perecederas, o sea, la duración. Enlatados, granos secos, cárnicos, o verduras frescas. Antes de granos secos, ¿qué dijo? Cárnicos o verduras frescas. Por nombrar algunas, ¿cierto? Ahora vamos a poner ahí. Almacenamiento cubierto. Esto es como un subtítulo, una derivación. Repito, almacenamiento cubierto. El que ofrece mayor protección a lo que allí se almacena. Porque se puede controlar la humedad, la temperatura, la iluminación, y otros factores. Entonces, el mejor almacenamiento es el que está cubierto, techado. En realidad los almacenamientos descubiertos no tienen como mayor influencia aquí en nuestro rubro, porque nosotros no guardamos, no almacenamos nada en lugares descubiertos, ¿no es cierto?
en el almacenamiento de los productos intermedios o semi-elaborados Profe, disculpe, ¿puede repetir eso? ¿Dónde quedaste? No, terminé con el almacenamiento cubierto, que Ya. quedó humedad, temperatura e iluminación. Sí. Otro subtítulo ahí, almacenamiento de productos intermedios. Ya. También llamados semi-elaborados. También llamados semi-elaborados. Es donde se guardan todos los que ya han sufrido un proceso de fabricación. Pero que aún se encuentran Perdón, que en un proceso. en un proceso de fabricación, pero que aún se encuentran en una etapa intermedia. Deben estar en el interior de la fábrica ya que están a la espera de tiempos muy cortos para su uso. Aquí podríamos dar como ejemplo, pero que no es necesario que lo anoten. Por ejemplo, en el alimento enlatado, ¿no es cierto? Necesita ser envasado y mantenido mientras acaba el proceso, ya se enlató, pero falta todavía el etiquetado y todo el otro proceso final. Ahí tiene que estar en una bodega techada, no puede estar descubierto, y tiene que estar de acceso pronto, porque una vez enlatados, falta el proceso final, que es el etiquetado, la rotulación. Entonces, ese tipo de alimento necesita ese tipo de bodega. Ahora, cuando los alimentos ya están procesados, que es la diferencia que vimos en un comienzo, entre los alimentos naturales y los alimentos procesados, necesitan ser llevados a lugares que mantengan, que ayudan a mantener todas sus condiciones, pero además deben ser inventariados, ¿ya? Y ahí vamos a ver después en qué consiste este famoso inventario, que es el que ustedes hacen en sus casas
cada vez que van a necesitar ir a comprar la mercadería que sea, ya sea mercadería perecible como la fruta y la verdura, uno ve, ¿no es cierto?, antes de ir a la feria, qué es lo que le queda, qué es lo que le falta, y de lo que queda lleva un control para tampoco comprar tanto, si ya tengo todavía una cantidad. Me faltaron, voy a comprar cebolla, ya, pero ¿cuántas cebollas me quedan? Y ahí uno calcula, ¿no es cierto?, cuánto va a invertir en la cebolla. Lo mismo ocurre con las papas, lleva un control interno. Cuando voy a ir a comprar al supermercado o a una tienda distribuidora al por mayor, donde yo compre más barato, también llevo un control. ¿Qué es lo que me falta? Dice uno, ¿ya? Y anota, si no tiene tan buena memoria, dice, pucha, me está quedando poco arroz o tallarines, o me está faltando aceite, y empiezo a ver todos los alimentos que tienen una vida útil más larga, ¿ah? Que no son perecederos. Entonces, ese es un control que se lleva a baja escala, el control que hace la dueña de casa o la persona encargada de las compras en el núcleo familiar. Esto mismo lo vamos a llevar a una escala mayor. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando y me hacen ese turno de irme a cargo de la bodega? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí vamos a aprender, ¿no es cierto?, a almacenar esta mercadería, a llevar controlado, como les dije, dependiendo del lugar donde sea, si lo voy a hacer de una forma computacional, a lo mejor lo voy a hacer con tarjetas, con un Cardex, o a lo mejor voy a tener que hacerlo simplemente manual porque el lugar es chico, porque no cuenta con esas condiciones, y me van a enseñar cómo llevar el control. Pero lo más importante es que yo tengo que tener como referencia el saber que para llevar un manejo de mercadería en un establecimiento o en mi casa, yo tengo primero que saber qué es lo que tengo, qué es lo que voy a necesitar y qué es lo que debo comprar o reponer. Porque no es llegar y comprar cualquier cosa que se me ocurra. Yo tengo que ver cuáles son las necesidades, qué es lo que se ocupa con más frecuencia. Yo voy a comprar según lo que voy consumiendo, pero además según lo que voy a utilizando, porque yo podría decir, no, yo compro siempre ragú. Y me decía, oye, yo jamás he comprado ragú. ¿Qué cuestión es esa? Bueno, el ragú es una cosa que reemplaza, ¿no es cierto?, como a los fideitos de sopa en cierto tipo de comida, que es pesado, bla, 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 bla. Pero yo lo compro porque es mi necesidad, porque yo lo consumo. O el establecimiento donde yo estoy ofrece un menú en que lleva eso. Por eso es tan importante de saber qué es lo que tengo, qué es lo que utilizo frecuentemente y qué es lo que debo reponer. Yo hoy día... perdón, voy a ver un WhatsApp al tiro, chiquita, de la señora Ita. Ya. Entonces yo tengo que tener esas nociones claras para saber cómo voy a llevar este control. Ya, ahí sí, chiquilla, pero está respondiendo la señora Ita. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver con un poquito más de profundidad en la próxima clase. ¿Ya? ¿Cuáles son las mercaderías? ¿Qué características tienen? ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que tener de almacenaje? ¿Para qué? Para que me duren el mayor tiempo posible. ¿Cuáles necesito tenerla? Ya tienen una noción, yo también ya sé que saben más o menos hacerlo, saben lo que es la rotación, ¿no es cierto?, que es súper importante. Esto ustedes lo estaban haciendo en forma innata, porque lo vieron, porque lo sabían, porque se les ocurrió, siempre están preocupados, ¿no es cierto?, si llegan con mercadería nueva, de sacar afuera o más al alcance de la mano lo que ya tenían para usarlo como primera opción, ir dejando atrasito o más guardado o en la cajita al fondo, lo que acabo de traer porque es lo que viene más nuevo, más fresco, más reciente. ¿Ah?
Y ahí, esa simple acción que ustedes hacen, en la industria se llama FIFO, ¿ah? O también le llaman PEPS, ¿no es cierto? PEPS. Primero en entrar, primero en salir. FIFO es en inglés. First in, first out. Que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero uno siempre escuchaba como FIFO, lo más común. Bueno, ahora afortunadamente lo han castellanizado, ¿no es cierto? Y lo han puesto como PEPS, que es lo correcto, porque así lo entiende la gente. Lo primero que entró, lo primero que salió. Y eso se ocupa en muchos aspectos de la fabricación de la vida diaria. Por ejemplo, en los alimentos sí o sí se utiliza, ¿ya? Pero hay otras empresas que también requieren de estar siempre rotando. Pero en la parte de alimentación, sí o sí es algo de lo cual tenemos que estar pendientes y con ese sistema y conocerlo bien. Por lo que conversamos, como les digo, yo sé que ya la noción la tienen, lo hacían, solamente que lo vamos a profundizar un poco más. ¿Y para qué vamos a hacer esta parte de almacenamiento? Vuelvo a retomar, porque si en algún momento usted busca trabajo en esta área, en algún turno me pueden asignar, ¿no es cierto?, hacerme cargo de bodega. Cuando el establecimiento es muy grande, no, porque hay bodegueros y esa gente estudió para ser bodeguero. Pero cuando el establecimiento es más chico, como uno le puede ocurrir, sí, van rotando y van turnándose. Y ahí tengo que tener una noción más o menos para no cometer errores y que no se pierda mercadería por mi responsabilidad. Esa es la finalidad de esto, ¿ya? Ahí vamos a profundizar más. Vuelvo a pedirles, chiquillos, primero agradecerles, como todos los días, como cada clase, que ustedes estén presentes, que estén participativas. Yo siempre las estoy hablando, siempre las estoy cateteando, porque es una forma, primero, de irlas viendo, porque es muy distinto hacer clase online que hacerlo presencial. Uno tiene las chiquillas ahí o los niños y está visualizándola. Y acá yo cuando le estoy preguntando, yo estoy viendo el interés de ustedes, la motivación, el que está preocupada. Sé que algunas han estado trabajando, pero aún así yo les pregunto y están ahí, pendientes. Y eso demuestra el grado de interés de ustedes. Entonces, vuelvo a agradecerles. No me molesta si en un momento dado están tomándose un tecito, un cafecito. Oye, es parte de lo que hacemos todos en un momento dado. O si aparece un niño por ahí, tampoco, no se compliquen por eso. Lo que me importa es que estén en clase, que estén motivadas y que entiendan, que se les quede todo lo que estamos viendo. Para mí eso es lo más importante. ¿Ah? Si tengo que repetírselo 4, 5, 6 veces, lo voy a hacer. Tengo la paciencia para hacerlo porque mi función más importante es que ustedes aprendan. Más que ponerle una nota y evaluarla, es tener la certeza que ustedes entendieron lo que yo les enseñé. Eso es importante. Y por eso mismo les pido, chiquillas, nos quedan menos clases. Vuelvo a repetir, yo sé que hay gente que tiene que salir por horas médicas y cosas así, pero todo lo que puedan posponer para realizarlo después de la hora de clase o en los 2 días que les queda libre la semana y que puedan hacerlo, por favor hagan. ¿Ah? Páganlo porque nunca es lo mismo. Yo sé que ustedes pueden ver las clases, que entre paréntesis me comprometo más ratito a subir la de ayer y la de hoy día, eso va a estar listo, pero el estar así, día a día, que ustedes pregunten dudas, que yo se las pueda disipar, eso no se obtiene con la clase grabada, ¿ya? Así que tengan un buen término de semana, chiquillas, mejor fin de semana, que las que están con algún problema lo solucionen, que los dolores de la Jenny disminuyan y se anulen, porque sé que está muy complicada, pero aún así está en clase y está pendiente. Se lo agradezco enormemente. Un besito a cada una de ustedes, chiquillas, que estén muy bien. Y si Dios lo permite, el lunes nos estamos viendo. ¿Ya?
Chao. Chao, Chao, profe, chao. que esté bien. Chao, que esté Saludos muy a bien. Hasta el todas. lunes. Hasta Buen el fin de lunes. semana. Chaito a todos.